Los ensayos en transformadores los podemos clasificar, no de una forma muy estricta, muy perfecta, en dos tipos de ensayos. Ensayos directos, que serían los ensayos, el ensayo en carga y los ensayos indirectos. ¿Eh? Nos detenemos un cachito ahora en el ensayo directo, que es el ensayo en carga, porque, bueno, este es un ensayo que realmente, debido a las características del mismo, en la realidad no se hace. Lo hacemos nosotros en la universidad, pero como una actividad meramente académica, porque de ese ensayo se puede ver bastante bien el funcionamiento. La teoría correspondiente al funcionamiento del transformador lo podemos ver en ese ensayo, pero que no nos sirve para la recepción o para, digamos, analizar el funcionamiento estricto del transformador. Simplemente lo hacemos por una cuestión lisa y llanamente académica. ¿Eh? Em, Entonces, los ensayos directos, que sería el caso de ensayo en carga, se realiza el ensayo en las condiciones para las que fue diseñado. ¿Eh? Nosotros, por ejemplo, esto se lo va a explicar bien Sergio, pero así como un pantallazo, se hace el ensayo para distintos estados de carga y se llega al estado de carga nominal y, si no me equivoco, también sobrepasamos un poquito con algo de sobrecarga para ver cómo funciona el transformador en esa situación. Totales de muy corta duración. ¿Eh? Eh, digamos, para la determinación, digamos, de los parámetros, o mejor dicho, de los valores correspondientes a ese ensayo en carga, vamos a necesitar, además, obviamente, del transformador a ensayar, la carga, y acá es donde está el batímetro primario y secundario y voltímetro primario y secundario. Fíjense, con estos tres elementos en cada uno de los lados del transformador, obtengo los valores necesarios para luego calcular todo lo que necesite para determinar el ensayo de carga. ¿Eh? Entonces, fíjese, con este circuito lo que se puede determinar, además de las potencias que toma la carga y la potencia que toma de la red, bueno, podemos determinar la potencia de pérdida como la diferencia de ambas. Podemos calcular el rendimiento como el cociente de ambas, P sub 2, potencia salida sobre potencia de entrada. Y hay otros elementos que podemos llegar a calcular. Digamos, nos concentramos en esto porque justamente ahí es donde empiezan a aparecer los inconvenientes. Y son inconvenientes bastante serios. Fíjense que para grandes potencias esto es muy difícil, casi diría imposible, salvo alguna contada, pero muy difícil de realizar este ensayo. ¿Eh? Eh, esto como primera medida. Como segunda medida, los errores, y lo vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, los errores que se cometen en el cálculo de las potencias de pérdidas son verdaderamente ilógicos. El error que se comete al calcular la potencia de pérdida es un error el cual no hace admisible el resultado. Eh, Vamos a hacer una analogía, supongamos tener mediciones de la potencia de entrada y la potencia de salida con un error de 1%. Un error de 1% realmente es un error bastante bajo, es un error lógico, en el cual yo tranquilamente puedo hacer mediciones, tomar valores de mediciones con los instrumentos, de tener 1% de error. Acá hay una serie, digamos, de cálculos que lo vamos a resumir de otra manera. Hoy se me ocurrió, para variar un poco, ustedes en primer año habrán visto, no sé en qué otro año, teoría de propagación de errores. Entonces, supongamos que yo mido este,
la potencia primaria, tomo un transformador y mido que la potencia primaria. Profe, Sí, tiene la cámara apagada, me parece. sí, sí, bien, 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 bien. Gracias, ¿eh? Estas son cositas que me van a tener que perdonar, pero bueno, ahí está. La presentación sigue estando, por la duda, ¿no? Sí, sí. La potencia, digamos, primaria, tomemos lo que es 100 watts, como dice ahí. Vamos a hacer lo mismo. Y tenemos, como dijimos anteriormente, un error de 1%. Un error de 1% implica que el error, ese es el error relativo, el error absoluto sería, 1% de esto sería 1 watt. Vamos a ponerlo bien, como calculo que le deben haber enseñado, he puesto regulación, delta P1, 1 watt. Y la potencia de salida, como se trata de transformadores muy buenos, ahí me están dando que es 96 watts. Y 96 watts, medido a 96 watts con 1% sería 0,96 watts, prácticamente 1 watt también. Entonces, delta P sub 2 es aproximadamente también 1 watt. Si yo quiero calcular, las pérdidas, ¿cómo voy a hacer? La potencia de pérdida va a ser igual a P sub 1 menos P sub 2. Es decir, resto 100 a 96, se le resto 100 y me queda 4 watts. Pero la teoría de propagación de errores me dice que tanto en la suma como en la resta de dos magnitudes medida con ciertos errores, el error absoluto es la suma de los errores absolutos individuales, voy a tener que el delta P de pérdidas va a ser igual a 2 watts. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende eso? Por lo tanto, potencia de pérdida va a ser igual a 4 watts más menos que, fíjense, el error delta P sobre P sub T va a ser 2 watts sobre 4 watts, es decir, 0,5. Por lo tanto, potencia de pérdida va a ser más menos, puedo ponerlo en forma relativa con porcentaje. Este sería la potencia de pérdida que yo he determinado con este ensayo. Ahora bien, fíjense, con un error de 50%. Es inadmisible. Trabajar con un error del 50% es que la medición que hicimos realmente es malísima. Más que la medición, el método que hemos utilizado. La medición fue buena porque teníamos 1%, pero el método que utilizamos no nos sirve. ¿Se entendió esto? Está claro, ingeniero. Entonces, determinar, no solamente para potencia de pérdida, para cualquier magnitud que surja de la diferencia de dos mediciones de valores muy cercanos entre sí, este, eh, realmente van a tener errores tan grandes que el resultado no va a ser utilizable verdaderamente, porque 50% de error no lo admite nadie. Entonces, justamente hay que evitar esa diferencia de dos magnitudes cercanas entre sí. El ensayo de carga que hacemos nosotros se alimenta con tensión nominal y frecuencia nominal y se aplica la carga hasta llegar a la potencia aparente nominal. Los inconvenientes insalvables que vienen aparejados con el ensayo directo es que los transformadores se fabrican para potencias muy grandes. Por lo tanto, no se dispone de dónde sacar esa potencia. Es decir, una fábrica de transformadores, cuando yo voy a hacer el ensayo, tiene una potencia instalada relativamente chica
que probablemente no tenga ni se le acerque a la potencia nominal de ese transformador. Y además que no se dispone de cargas como para poder asociarla al secundario y hacer el ensayo correspondiente. Entonces, en transformadores, este ensayo no se realiza nunca, salvo en la facultad con los transformadores que tenemos en el laboratorio, pero para simplemente en forma académica, para cuestiones académicas, para ver el funcionamiento del transformador. Como el ensayo directo no se realizan, todos los ensayos que se realizan en los transformadores son ensayos de tipo indirecto. Así que, y existen tres tipos. Están los ensayos de rutina, los ensayos de tipo y los ensayos especiales. Normalmente lo que se hacen son los ensayos de rutina, cuando uno va a recibir, cuando tiene que recibir un transformador que compró, lo que se realiza son los ensayos de rutina, que ahora en breve veremos cuáles son. El fabricante lo realiza en cada transformador, o sea, cada comprador tiene el derecho, ya inclusive al pagar el transformador, al comprar el transformador, ya viene por añadidura los ensayos de rutina. Y la finalidad es verdaderamente verificar que compré que me estoy llevando lo que verdaderamente me compré. ¿Ok? O sea, que se cumplan las especificaciones con la cual fue hecho el pedido del transformador. ¿Se entendió esto de los ensayos de rutina, por lo menos la introducción? Sí. Bien. Después están los ensayos de tipo que se pueden solicitar, cuando uno pide un transformador, se pueden solicitar. En general tiene un costo aparte, o sea, no viene con la entrega del transformador. Si lo quiere, se hace un ensayo aparte, o si no, lo que se suele hacer, es lo que hago yo también, es pedir un ensayo tipo de una serie de transformadores de la misma envergadura. Total, para las necesidades, digamos, si las necesidades de funcionamiento del transformador no requiere un ensayo tipo específicamente, entonces se pueden pedir los resultados de ensayo de tipo de transformadores similares. Lo que hace este ensayo de tipo es verificar que el transformador cumple con la calidad de construcción del transformador. Y por el último están los ensayos especiales, que también se piden muy particularmente, y son los que me permiten determinar la vida útil del transformador. Estos son los tres ensayos, o por lo menos el agrupamiento de los ensayos indirectos que se hacen en los transformadores, se agrupan en estos tres tipos de ensayos. Los ensayos de rutina normales son medición de la resistencia, ya sea la resistencia del devánado primario, secundario, llegado al caso de un terciario, la medición de la relación de transformación. Todo esto nosotros lo hacemos en los transformadores que ensayamos en la facultad. Determinación de la polaridad, ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito. Permiten determinar el circuito equivalente, esto ya lo habíamos visto en algún momento, con los distintos ensayos nosotros podemos llegar a generar el circuito equivalente, y bueno, con ese circuito equivalente podemos predecir el funcionamiento. Fíjense que con estos ensayos en ningún caso se llega a tomar la potencia nominal del transformador. En ningún caso el transformador va a tomar la potencia nominal. Bien. Después tenemos como ensayo de tipo, tenemos el ensayo de calentamiento. Nosotros vamos a hacer un acercamiento a ese ensayo de calentamiento, acorde a la IRAN 2018.
Y después tenemos los ensayos de verificación de aislación, tal cual la IRAN 2105, en los cuales hay algunos de ellos son de rutina y otros son de tipo. Fíjense, medición de la resistencia de aislación es un ensayo de rutina que se hace. Lo primero que hace es la verificación de la resistencia de aislación. Índice de polaridad no está dentro de los ensayos de rutina porque en la recepción de transformadores no es necesario, salvo que lo pida especialmente cuando un transformador vaya a parar a una fábrica y la gente de mantenimiento lo requiera, ya que el índice de polaridad es un elemento que le permite a la gente de mantenimiento verificar el estado del transformador a través del tiempo. Y resulta interesante contar con este valor, el índice de polaridad, en su comienzo, para saber que el transformador, digamos, cuando el transformador está en perfecto estado, tiene ese valor de índice de polaridad. Después, a medida que el tiempo va variando, bueno, ellos tomarán las medidas correspondientes. Tenemos el ensayo de tensión aplicada, es un ensayo de rutina también que se hace en la recepción del transformador. Tensión inducida, y bueno, como ensayo de tipo es el ensayo de tensión de impulso, no se realiza en la recepción. Estos últimos tres son ensayos del tipo pasa no pasa, es decir, en el caso de rutina más que nada, son ensayos pasa no pasa. Si hacemos el ensayo de tensión aplicada y no pasa, o sea, saltan las protecciones, significa que se pinchó en algún punto o estaba pinchando en algún punto del transformador y no pasó. Chau, se devuelve el transformador, o lo mandan a reparar o lo vuelven a hacer, pero no se recepciona. Y tensión inducida, esto de la tensión aplicada, bueno, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Me habla de la aislación entre devanados y los devanados a tierra, y la tensión inducida me habla de la aislación entre espiras, fundamentalmente. Y la tensión de impulso me permite ver cómo va a responder el transformador ante sobretensiones fundamentalmente del tipo atmosféricas. En cuanto a los ensayos especiales, perdón, me estoy apurando, me parece. ¿Alguna duda en cuanto a estas presentaciones? Vamos a verlo más detenidamente, lo mismo esto, y el ensayo de calentamiento mucho más detenido. Vamos a verlo, lo van a hacer inclusive el ensayo de calentamiento. ¿Preguntas? Muy bien. Y en cuanto a las ensayos especiales, son ensayos que creo que lo hacen, lo hacen con un transformador de un paquete o quizás un transformador en el curso de la vida de la fábrica, porque, por ejemplo, un ensayo de cortocircuito, y cuando hablo de cortocircuito hablo de un ensayo de cortocircuito real, se lo pone al transformador en cortocircuito secundario y se le aplica tensión nominal primaria, y bueno, para esto las instalaciones tienen que tener, obviamente, capacidad, la instalación donde se basa el ensayo, como para responder a esa potencia de cortocircuito. Está bien, será a lo mejor por corto tiempo, pero se le hace el ensayo. Ensayo de nivel de ruido, le aseguro que es un ensayo bastante interesante porque particularmente me ha pasado que he comprado transformadores, no le hice el ensayo de ruido y fue a parar a lugares donde realmente era imposible estar debido al ruido propio del funcionamiento del transformador. Así que eran lugares, bueno, para otros casos lo mandé a hacer el ensayo y como verificaba verdaderamente los niveles de ruido admitidos por la norma, bueno, era una forma de, era una forma de cuidar, como quien diría, cuidarse el trasero, ¿no? Es decir, para que, bueno,
yo coloco un transformador y está dentro de las normas, así que cualquier otro problema, bueno, habrá que adaptar la situación, adaptar el lugar como para que disminuir el nivel de ruido. Pero el transformador salió con el ensayo correspondiente. El ensayo de equipos auxiliares periféricos, esto es para los transformadores de muy grandes potencias. Por ejemplo, ensayar los ventiladores, en caso de transformadores de gran potencia que necesitan de ventiladores auxiliares para retirar el calor debido a la potencia de pérdida. Entonces ya se ensaya esos equipos auxiliares. También se ensaya el espesor de la pintura con que se pintan los transformadores, porque eso por especificación tiene que tener una cierta granulometría. Medición de descargas parciales. Acá hay dos tipos de medición de descargas parciales, una de las cuales normalmente se hace en el ensayo de recepción como ensayo de rutina, es la determinación, o sea, el ensayo con las curvas de descargas parciales es un ensayo especial. ¿eh? Esto me permite, sirve más que nada para la gente de mantenimiento, para ver cómo va evolucionando también el funcionamiento del transformador, mejor dicho, la aislación del transformador a través del tiempo, o sea, eh, y con el valor de picos Coulomb que se realiza en las descargas parciales, eso me permite también tener una idea al principio de cómo está la aislación del transformador, ¿eh? Para ver si hay o no hay oclusiones o soluciones de continuidad dentro de los dieléctricos. Bueno, medición de la capacitancia, importante para cuando se trata de el caso de sobretensiones, no tanto de maniobra, sino sobretensiones atmosféricas. Y por último, medición de la impedancia homopolar, esto fundamental para el caso de, muy importante para el caso de transmisión de la energía, para verificar los cálculos de cortocircuitos, fundamentalmente los cortocircuitos monofásicos. Eh, Esto es un pantallazo, realmente, de todos los ensayos que se realizan. Nosotros vamos a ver la mayoría de ellos, vamos a tenerlo un poquito en cada uno de ellos. Vamos a empezar con, perdón, ¿alguna duda hasta ahora, alguna pregunta? Tengo el chat abierto si quieren. No, todo También. claro, profesor. Todo claro, ingeniero. Bueno, no hemos profundizado en ninguno de estos, sino simplemente ver las divisiones en las cuales podemos ubicar los distintos ensayos que se hacen al transformador, ¿no? Empezamos con la medición de resistencia, es el ensayo más básico, más simple, el que cualquiera de nosotros está en condiciones de realizar. Fundamentalmente para la medición de resistencia se utiliza corriente continua y los transformadores en general tienen valores de resistencia muy, pero muy pequeños. Por lo tanto, no hay métodos, según el caso, hay métodos mejores que otros para la determinación o la medición de dicha resistencia. El tema es que, debido al pequeño valor de esta resistencia, el tema de los contactos suelen influir mucho en la medición. Por eso, estos contactos se lo tienen muy en cuenta en los instrumentos que se van a conectar para la medición. Fíjense que el método más simple, no sé si ustedes lo habrán visto, habrán llegado todavía, yo calculo que sí, en la asignatura de medidas eléctricas, o no sé cómo se llamará ahora la materia que están viendo con Tarsia, con el ingeniero Tarsia. La más simple de todas es la medición con voltímetro y amperímetro. También acá tenemos dos tipos de forma. Esta sería la conexión corta. ¿Por qué? Porque el voltímetro está conectado sobre el elemento que voy a medir, en este caso un devanado, uno de los devanados del transformador. Entonces, esta sería la conexión corta.
es la más conveniente para las mediciones, ya que se trata de resistencia muy pequeña. Entonces, y tenemos el amperímetro, y bueno, una resistencia variable que me permite hacer ciertos ajustes. La cuestión que, fíjense, yo la tensión que voy a medir sobre el elemento, o sea, sobre el devanado, estoy midiendo la tensión verdadera, es la tensión sobre el elemento. Mientras que la corriente no es tan así, por eso la llamamos I', ya que esta I', va a ser la suma de la corriente I que pasa por el devanado, que es la que yo quisiera medir, más la corriente que toma el voltímetro para su funcionamiento. Esto para el caso de los instrumentos analógicos, ¿no? En los digitales prácticamente, como la impedancia es tan elevada, ni se toma en cuenta. Esta es la gran división entre Pablo Jornet y Sergio Roata y Wolf, ¿no? Así que nos estamos amoldando a las exigencias de Pablo Jornet, como dije anteriormente. Pero bueno, si tenemos elementos o instrumentos analógicos, tenemos que ver justamente los errores sistemáticos que se producen y corregirlos para obtener un verdadero valor de resistencia de medición. O sea, el valor lo sacamos directamente por la ley de Ohm, o sea que la resistencia es la tensión que mido sobre la corriente que pasa por el elemento. Pero esa corriente es la resta de la corriente que yo mido menos la corriente del instrumento del voltímetro que está conectado directamente al elemento a medir. La corriente en el voltímetro va a ser igual a también por ley de Ohm, la tensión que va a medir el voltímetro dividido la resistencia del circuito voltímetro, la resistencia voltimétrica del mismo, que en general es dato del instrumento. Entonces, esa medición de resistencia va a tener errores sistemáticos que pueden ser corregidos, ya ahí estamos haciendo una corrección. El voltímetro introduce ese error sistemático que es la corriente voltimétrica, como bien dije, y el error relativo va a ser el error relativo del voltímetro más el error relativo que introduce el amperímetro. Ese es este método de resistencia es para determinadas situaciones. Hay métodos que me permiten obtener errores mucho menores, como ser los métodos de cero. Método de cero, tenemos los puentes. El más conocido es el puente de Wheatstone. Tienen menor error que el caso de la medición de resistencia en forma indirecta a través de voltímetro amperímetro, y además que es mucho más cómodo medir con puentes. Se trata de método de cero porque, bueno, en definitiva tenemos un galvanómetro que cuando el aguja, luego de ir variando resistencias típicas del equipo, obtenemos que la aguja del galvanómetro está justo clavada en cero. Ahí sabemos positivamente que la resistencia que leemos a través de los cursores de los resistores variables del puente va a coincidir con el valor de resistencia que yo tengo conectado en sus extremos. Particularmente para el puente de Wheatstone, ahora vamos a ver las conexiones, el rango de medición es de 0,1 ohm a 1 megohm. Tenemos un buen rango de medición en el puente de Wheatstone. Pero para transformadores realmente es más, y más que nada transformadores de potencia, donde tenemos resistencia muy, pero muy baja, resulta mucho más potable medir con el puente de Thomson o el doble puente de Thomson, como se llama, cuyo rango va desde valores de décima de miliohm hasta 10 ohm. No se miden resistencias grandes, pero la idea es medir resistencias muy, pero muy bajas. Fíjense que
a ver si lo puedo agrandar un cachito, ahí está. En el caso del puente de Wheaton, se conecta directamente de los dos bornes del puente, y se miden, se conectan directamente a la resistencia a medir. Acá tenemos que tener mucho cuidado, apretar muy bien los bornes de conexión, ya que se está midiendo resistencia. Fíjense la tensión que va a medir el puente internamente, o sea, yo no estoy midiendo con el voltímetro, pero el puente sí mide tensión, y corriente es por los mismos cables que, que conectan a la resistencia. Por lo tanto, si acá me está demandando una cierta corriente para la medición, esa corriente va a producir caída de tensión en el cable y además se van a producir caída de tensiones en la resistencia de contacto de los bordes, tanto de la resistencia a medir como en el puente. Entonces, por eso no es posible medir resistencia muy baja con el puente de Wheaton. Cosa distinto va a ser el puente doble de Thomson, ya que fíjense en que la medición de tensión va por un cable y la medición de corriente va por otro. O sea, por acá va a circular más corriente, o por acá, mejor dicho, va a circular la corriente que mediría el circuito, lo que sería el circuito amperométrico, y por acá lo que sería tensión. Por lo tanto, por acá prácticamente no circula corriente. Entonces, de esa manera, sí tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la resistencia de contacto. Esta situación me permite a mí medir resistencia extremadamente baja. Ya dijimos que del orden del 10 menos 4, 10 a la menos 4 de ohm, o sea, eh, por debajo del miliohm. En el laboratorio tenemos un equipo, tenemos el puente doble de Thomson, como lo van a ver después en la fotografía del ensayo, y además tenemos un medidor, un ómetro que cumple con con estos mismos requisitos, mide tensiones, ahí sí mide directamente tensiones y mide corrientes, pero a través de esta bifurcación. Por lo tanto, mire, hemos hecho mediciones con puente de Thomson y con ese ómetro y le aseguro que los valores nos han dado idénticos. Así que obviamente es un ómetro electrónico, ¿no? Bien. Bueno, todo esto del puente, eh, los puentes lo van a ver mucho más detenidamente en la asignatura con el ingeniero Tarsia y con el ingeniero Martín Giges, ¿no? Bien, muy bien. Eh, Dentro de, cuando hacemos la medición de resistencia, esto es algo que lo van a poner en práctica en el ensayo de calentamiento. En el ensayo de calentamiento se mide justamente resistencias para determinar la temperatura, por ejemplo, del devanado interno del transformador, o sea, propiamente la temperatura que toman los devanados, tanto el primario como el secundario. En el ensayo de calentamiento se hace una toma de temperatura, pero del conjunto del transformador. Pero para medir bien la temperatura que toma los devanados, se hace medición de resistencia. ¿eh? Y como la resistencia de los materiales, fundamentalmente de los conductores, varía con la temperatura, bueno, justamente la ley de variación de la temperatura desde 0 grado o del ambiente, según lo que quiera, en este caso tenemos de 0 grado, va a estar dado, la resistencia a la temperatura T va a estar dada por el producto del valor de la resistencia a 0 grados por por una serie dada por el valor 1 más alfa 0 por la temperatura a la cual llegaría el
el elemento a medir, más beta 0 por la temperatura al cuadrado, más gamma 0 por la temperatura al cubo, y si es necesario se seguiría más. Nosotros en general, por los valores de temperatura, las variaciones de temperatura que estamos manejando, con los primeros 2 términos de la serie, es harto de suficiente. Alfa, lo que me dice es el coeficiente de variación de resistencia por temperatura. Perdón, el coeficiente de variación lineal, coeficiente de variación lineal de resistencia por temperatura. Beta sería el coeficiente de variación cuadrático de resistencia por temperatura, gamma el coeficiente de variación cúbica. Insisto, con trabajar con los primeros 2 términos para lo que se refiere en nuestro curso, o mismo no solo en el curso, sino para los transformadores en general, los errores que se arrojan son mínimos y por lo tanto es suficiente. De repente, si yo quisiera medir la temperatura que toma o que tomaba, porque hoy en día prácticamente ya es muy poca, que tomaban el filamento de una lámpara incandescente. Ahí sí ya era necesario utilizar el beta 0 porque las temperaturas que se están manejando al calentarse el filamento de una lámpara incandescente ronda prácticamente los valores de fundición del acero, estamos hablando de 1500 grados centígrados. Lo que pasa es que, claro, no se trata de acero, se trata de combinaciones un poquito más delicadas, ¿no? Que supera grandemente esa temperatura. Para nosotros, insisto, con estos dos términos va a ser suficiente para los cálculos que vamos a realizar, ¿no? Entonces, coeficiente de variación lineal sería de resistencia. Para nosotros va a ser variación de resistencia directamente porque utilizamos nada más. Y justamente es 1, para el cobre, es 1 sobre 235 grados centígrados. Por ahí puede aparecer 234,5. La verdad que el error que introduce también es tan poco que lo estamos considerando como 235, 1 sobre 235. Y fíjense, esto significa que si yo varío la temperatura, si yo varío la temperatura o la temperatura de funcionamiento del transformador varía 23 grados, fíjense que 23 grados ya es poco para lo que sería la variación de temperatura de un transformador. Un transformador puede llegar a trabajar 75 grados, 90 grados, en fin, según el estado de carga, pero al variar 23,5 grados, la resistencia del bobinado varía 10%. Importante, ¿eh? Importante la variación en 23 grados, que es bastante poco, varía 10% la resistencia de cualquier devanado del transformador. Esto, por supuesto, estamos hablando del caso de cobre. Importante porque de esta resistencia dependen las pérdidas en el cobre. La corriente, suponiendo que trabajan a corriente nominal, fíjense en que las pérdidas en ese cobre va a depender lisa y llanamente de la temperatura a la cual se encuentre los devanados de ese transformador. Y fíjense, esa temperatura no solamente va a depender de la temperatura ambiente, sino que va a depender también de la temperatura a la cual, o sea, de la corriente que va a circular y que va a producir ciertas pérdidas, y además de las pérdidas que se producen en el hierro. Entonces, hay varios efectos, varias causas que a mí me permiten, o sea, que no es que a mí me permite, varias causas que producen la variación de la resistencia y con ello las pérdidas en el cobre.
Las normas indican, o sea, cuando uno hace la medición de la resistencia, lo hace a temperatura ambiente, en el ensayo de medición de resistencia. Pero en la entrega del informe se debe hacer una conversión y dar el valor de la resistencia de cada uno de los devanados, pero referida a 75 grados centígrados. ¿Cómo obtengo esta expresión? Y bueno, partimos de esta primera. Partimos de esta, vamos a utilizar esta expresión, fíjense, que a 75 grados va a ser R0 por 1 más alfa 0, 75 grados. Mientras que a la temperatura T, digamos, a la temperatura ambiente, a la cual se ha medido la resistencia, es R0 por 1 más alfa 0 T. Hago el cociente, miembro a miembro, me queda R75 sobre R, la temperatura ambiente, digamos, igual a R0 por 1 más alfa 0, 75 sobre R0, 1 más alfa 0 T. Fíjense, R0 con ese R0 se simplifica, divido numerador y denominador por alfa 0, y me va a quedar 1 sobre alfa 0, ¿qué es esto? Esto va a ser, en el caso del cobre, va a ser 235. Y abajo también me queda 1 sobre alfa 0, 235. Acá me va a quedar, en vez de alfa 0, 75, me queda 75. Y acá me queda el T, que es la temperatura a la cual yo hice la medición de resistencia. Llámese temperatura ambiente o lo que sea. Y finalmente me va a quedar que R75 sobre R, la temperatura ambiente, es 235 más 75 sobre 235 más T. Bien, 240. Esto a veces aparece como 300 dividido 235 más T también. Le puede llegar a aparecer por ahí en algún libro o en algún en alguna revista de ensayo o alguna especificación de transformador. La cuestión entonces que la resistencia referida acorde a la norma, acorde a la norma IRA, es R75, sería este cociente de dos sumandos, 235 más 75 sobre 235 más T, por la resistencia a la temperatura T. De esa manera yo refiero las resistencias medidas a la temperatura T al valor de 75 grados acorde a la norma. Será 235, será 75 grados para el caso de transformadores en aceite. Para transformadores secos es 115 grados centígrados. En vez de 75 sería 115. Perfecto. ¿Preguntas hasta acá? Profesor, ¿la T es temperatura ambiente? Realmente la T, tomala como vos quieras. Lo normal es que sea temperatura ambiente, pero nadie, eh, nadie nadie te puede decir que la puedas medir adentro de un congelador de repente. Entonces, es la temperatura inicial con la cual vos tomás la medición de la resistencia. Insisto, en general es la temperatura ambiente. ¿Ok? Pero vos la temperatura la podés tomar en cualquier momento, verdaderamente, ¿no? Eh, puede estar, eh, eh, puede estar de repente a la sombra de un árbol y la temperatura ambiente ahí te bajó, esa temperatura te bajó, por decir algo. En general es la temperatura ambiente. Si vos vas a una fábrica, es la temperatura ambiente que tenés en esa fábrica, del transformador. ¿De acuerdo? Ok. 75 sí, 75 es la temperatura a la cual la norma te exige que refieras ese valor de resistencia medida. ¿Preguntas? ¿Otras?
Bueno, el otro ensayo es la medición de relación de transformación. La relación de transformación, ya por definición, ¿qué era? El cociente del número de espiras primario sobre el número de espiras secundarios. Que también sería la relación entre la fuerza electromotriz primaria y secundaria. Mucho no me sirve esto, ya que esa fuerza electromotriz, digamos, es meramente académica, pero para el caso del transformador en vacío, esas fuerzas electromotrices prácticamente son las tensiones que yo tengo en el primario, en el secundario, ya que al estar en vacío la corriente que circula es muy pequeña y las caídas de tensiones son mínimas. Así que a ver, para la mayoría de los casos, con el valor de relación de transformación que obtengo de la medición de tensión primaria y secundaria en vacío, es más que suficiente. Recordemos cuando vimos el circuito equivalente del transformador y su diagrama fasorial, que teníamos la tensión primaria, o sea, analizábamos la malla primaria y la malla secundaria, tomando convención consumidora, la primera, convención generadora la segunda, teníamos esta expresión. Pero esta expresión, como dijimos recién, I1 e I2 prácticamente, I2 es 0, e I1 el valor de la corriente es del orden de evasión muy pequeña, entonces U1 es igual a E1 o aproximadamente igual a E1, y U2 es aproximadamente, U2 es igual a E2, por eso es valedero esto. Entonces, ese A que obtengo midiendo las tensiones en vacío obedece a un muy pequeño error. En la mayoría de los casos es admisible. Hay un caso, por lo menos un caso, en que esto no es admisible. Ese caso que no es admisible lo vamos a ver en un ratito, pero es para el caso de cuando yo necesito colocar en paralelo dos transformadores. Ya vamos a ver, pues justamente cuando terminemos todo esto, veremos paralelo de transformadores, y se deben cumplir ciertas condiciones que tienen que tener esos transformadores para ponerlo en paralelo. Una condición importantísima es que los valores de A, o sea, de relación de transformación de cada uno de esos transformadores, tienen que ser iguales. No es, no es taxativa, pero cuanto más se aleje, digamos, de esa situación, aparecerán corrientes de circulación que tienden a desmejorar el funcionamiento del conjunto, o por lo menos para lo cual se han construido o por lo cual se han conectado a ese paralelo. Lo ideal es que los A sean exactamente iguales, ¿sí? Pero si yo mido las relaciones de transformación con el método de medir con voltímetro primario y voltímetro secundario, ya ahí estoy cometiendo errores de medición propios del, con errores propios de los instrumentos de medición. Entonces, va a ser tal la propagación de errores que entonces que probablemente no me permitan un buen funcionamiento de ese paralelo. Entonces, bien, la relación de transformación sería este caso, ¿no? Tener voltímetro primario o voltímetro secundario. Fíjense que el error relativo es la suma de los errores relativos, de los errores relativos, digo bien, de cada una de las mediciones voltimétricas. Y esto no es bueno para el caso de la obtención del valor de A, de la relación de transformación de los transformadores para el caso de puesta en paralelo. Van a aparecer errores accidentales, entonces para disminuir se realizan varias mediciones
al 100%, al 90%, al 80% de esta situación, ¿no? Al 70% de la tensión nominal. Quizás podríamos tomar valores superiores al 100%, pero ahí ya recuerden que en general los transformadores vienen preparados para trabajar al 100% de la tensión nominal en la zona del codo de saturación. Si yo aumento la tensión de medición para medir la tensión, aumento la tensión con que le aplico al transformador, ese transformador va a estar trabajando saturado y obviamente los errores van a incrementarse en demasía. Entonces, también otra forma de disminuir los errores es invertir las conexiones. Acá está. También pueden permutarse las conexiones para disminuir los errores. Como le dije anteriormente, en condiciones normales para para un montón de casos, no trae inconveniente este tipo de medición de A. Es más, para saber dónde están parados, digamos, es bueno, es necesario tener ese primer valor de U1 sobre U2. Pero para el caso de puesta en paralelo de transformadores, el error debe ser mínimo. Dentro de la décima de valores de 0,1% tendría que andar. La norma IRAN 2104 para la determinación de la relación de transformación es la que rige el ensayo. El mejor método para la determinación de la relación de transformación en un transformador es mediante el relaciómetro. El relaciómetro es un equipo, en la facultad tenemos uno, es un equipo relativamente delicado en el sentido de las conexiones. En general es un equipo fuerte, pero depende un poco de la forma en que uno conecte el transformador, si va a andar bien o se va a quemar. Entonces, este sería el transformador de ensayo. Este sería el voltímetro simplemente para saber en qué nivel de tensión vamos a estar trabajando. Para la determinación se utilizan valores bajos de tensión. Acá no se trabaja con valores nominales. Va a tener una caja de resistencias variables, que van a ser discretas, y una resistencia R2, en el cual la caída de tensión que se va a producir en esta resistencia de R2 se va a comparar con la tensión que yo voy a obtener en el secundario del transformador con un instrumento que no es ni más ni menos que un voltímetro, en definitiva. Si bien este voltímetro va a trabajar con valores de tensiones muy bajos, cuando llegue a cero, ahí vamos a saber verdaderamente que estamos en condiciones de determinar el valor de A. No es un método de cero, no es un puente esto, ojo, no es un puente. Ahora vamos a ver bien cómo funciona la cosa, pero si bien, digamos, el relaciómetro va a estar en condiciones de darme el valor de la relación de transformación cuando este detector, que no es ni más ni menos que un voltímetro, me indique cero, no es un método de cero. Entonces, la idea es la siguiente. Acá yo tengo un divisor de tensión conformado por una resistencia fija y una resistencia variable. En general no, siempre esta resistencia, este resistor varía en forma discreta, porque acá también no podemos darnos el lujo de cometer errores por resistencia de contacto. Entonces, va a haber varios diales que me permiten variar esta resistencia, de tal manera que, bueno, yo al conectar todo el conjunto a un valor de tensión alterna, estamos hablando a lo mejor
50 voltios, 30 voltios, no son valores muy altos que digamos. Entonces, el transformador va a quedar, obviamente, va a tomar conforme a sus puntos homólogos las polaridades correspondientes. Positivo o negativo en un momento va a tener positivo o negativo acá. La cuestión que también este divisor de tensión, fíjese, está conectado directamente a la tensión que alimenta el transformador. ¿Sí? Al regular esta resistencia, lo que voy haciendo es regular la corriente por este divisor de tensión. Y si regulo esa corriente, voy a ir regulando la caída de tensión en R2, que no es ni más ni menos que U sub 2D. Esta U sub 2D surge de multiplicar a R2 por la corriente I que circula en este divisor de tensión. ¿Vamos bien hasta ahora, hasta acá? ¿Se está entendiendo? Estoy dando la explicación de este circuito. ¿Se entiende este circuito? ¿Cómo está conformado? Vamos bien, profe. Está claro, ingeniero. Siempre me contestan lo mismo. A ver, ¿quién vino hoy? ¿Quiénes son los que están acá presentes? Francisco Busto, ¿estamos presentes? ¿Se está entendiendo esto? Bien, perfecto, perfecto. A ver, otro. José Pinto, ¿cómo vamos? Sí, sí, va bien, todo en orden. Bien, 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 bien. Luca Rinaldi. No podía Bien. ser menos, Víctor. A vos sí te creo, Víctor. Bien, profe. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, continuamos. Como le decía, conecto tanto el transformador como este divisor de tensión, lo conecto a la fuente de corriente alterna, cuyo valor de tensión lo mido acá simplemente para corroborarlo nada más. No influye en la medición. Acá lo que va a ser importante van a ser los valores de resistencia que voy a medir. ¿Y por qué digo resistencia? ¿Cuál es la diferencia en medir resistencia y medir, como vimos anteriormente, con voltímetros? ¿Qué consideraría que podría ser la diferencia? Si yo utilizo resistencia de alta calidad, yo puedo obtener valores de errores de medición de resistencia del orden del 0,1%. Mientras que en los voltímetros llegar a ese valor es imposible. Podemos tener a lo mejor 0,5%, 1%. Entonces, lo que yo obtenga, los valores de resistencia que obtenga en este divisor de tensión, son los que me van a permitir a mí, como veremos ahora en un minutito, la determinación de la relación de transformación. Entonces, variando esta resistencia R1, varío la corriente que circula por acá, y al variar esta corriente, la corriente de la divisora de tensión, varía la tensión U sub 2D. La cuestión que en el momento, cuando yo llego a un valor de resistencia R1, que me hace que este instrumento D, la tensión que estoy midiendo es 0, ahí tengo un equilibrio entre tensiones en la caída de tensión en R2 y la tensión en el secundario del transformador. Por lo tanto, acá es donde está la parte más delicada. Yo tengo que conectar en oposición el secundario, el transformador, con la resistencia R2. Si en vez de conectarlo en oposición, lo conecto al revés, las tensiones se me suman
y destruyo este voltímetro. Acuérdense que acá este voltímetro me va a medir tensiones muy, pero muy bajas. Entonces, en el momento en que este voltímetro me indique 0, significa que la tensión que tengo acá es igual a la tensión que tengo acá. Y bueno, fíjense, U2, U2 en ese momento va a tener que ser igual a U2D. Vuelvo para atrás. U2, cuando esto valga 0, va a ser igual a U2D. Pero U2D no es ni más ni menos que 1 sobre R1 más R2, que es la corriente que circula por el divisor de tensión, ¿sí? Y multiplicada por R2, él me da U2D. ¿De acuerdo? Entonces, si yo paso U1, perdón, paso R2 sobre R1 más R2 al otro miembro y U2 lo paso acá abajo, fíjense que me queda U1 sobre U2, que no es ni más ni menos que la relación de transformación. U1 sobre U2 es la relación de transformación. ¿Y qué me queda? Me queda igual al cociente de dos resistencias. La resistencia fija abajo y la suma de la resistencia fija más la resistencia variable arriba. Estos valores yo los puedo obtener con una aproximación muy, pero muy buena. Así que en vez de medir 1 sobre 2 midiendo con voltímetro, que voy a tener un error sistemático bastante importante, lo mido a través de los valores de resistencia que fui colocando, perdón, R2 que ya la conozco, y R1, que bueno, son los valores que uno va a ir jugando con los distintos diales que tiene el relaciómetro. Obviamente este valor, este cociente te lo hace el mismo equipo. O sea, yo lo que voy a obtener verdaderamente es un A con suficiente valores, con varios valores después de la coma, y una aproximación muy, pero muy buena. El valor de A no depende de la medición de tensión, sino de la relación de resistencia. Fíjense que la resistencia se mide con una gran precisión, como le dije, 0,1%, y hay que tener cuidado con la conexión con las conexiones, ¿no? Para que las tensiones deban restarse y no sumarse, sino caput el voltímetro detector. Además de resistores, hay algunos relaciómetros que también utilizan inductores. Así que no sé si se entendió bien el tema de la... Creo que en las fotos que le vamos a dar el ensayo puede ser que aparezca por ahí el relaciómetro. En general, por una falta de tiempo, la utilización del relaciómetro lo hacemos en el segundo, en el trabajo práctico número 2, cuando medimos el coeficiente de inducción de en un transformador. Bueno, a ese mismo transformador le medimos la relación de transformación para practicar con el relaciómetro. Pero lo hice llanamente por una cuestión de tiempo, nada más. Muy bien. Perdón, ¿alguna duda con la medición de relación de transformación? ¿Se entendió este pequeño despeje para encontrar el valor de A? ¿Vamos bien? Sí, sí, se entiende, profe. Perfecto. Bueno, otro de los ensayos que se hacen importante es la determinación de la polaridad del voltímetro. Se utiliza un voltímetro, realmente no necesita de gran precisión, con un multímetro, ya que tiene que ser un voltímetro fácilmente maniobrable. Entonces, con baja tensión, y cuando digo baja tensión, tranquilamente puede ser 10 voltios, 5 voltios, lo suficiente como para que marque la aguja de un voltímetro
el voltímetro digital, ¿no? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Se anula la aislación a través de un puente entre dos conexiones, entre dos bornes, una del primario y otra del secundario. ¿Eh? Entonces, se mide la tensión primaria en esa situación, se mide la tensión secundaria y luego se mide los otros dos bornes que quedaron libres. ¿Eh? Fíjense que el ensayo acá, ni siquiera puedo decir que es tan invasivo, porque estoy alimentando con muy baja tensión, ni siquiera con la tensión de cortocircuito, del ensayo de cortocircuito. Esto es simplemente para que funcionen los voltímetros. Mido la tensión U1, mido la tensión U2 y mido la tensión delta U, que es entre los dos bornes que quedaron libres. ¿Eh? Este es uno de los, un ensayo que reglamentado por la IRA 2104. Y bien, bueno, los bornes que se unen tienen que ser de la misma letra. Son bornes homónimos. U mayúscula, que sería el de alta tensión, U minúscula, que sería el de baja tensión. Entonces, en ese caso, como en los transformadores los bornes homólogos no vienen indicados, si bien yo tengo U y U, B y B, no necesariamente U tiene que ser homólogo con U mayúscula, no necesariamente tiene que ser homólogo con U minúscula. Eso depende de cómo se devanó el transformador. La cuestión que, fíjense, si yo tengo en la medición que hice del delta U, me da que el valor va a ser igual a U1 más U2, o sea, que este valor delta U va a ser igual a este valor más este. En ese caso, estoy en presencia de lo que se denomina una polaridad aditiva. ¿Eh? Significa que acá tengo, cuando acá es positivo, el positivo va a ser este. Quiere decir que estos dos van a ser los bornes homólogos. ¿Eh? Repito, si yo mido tensión U1, mido U2 y luego mido la delta U en los bornes que no quedaron conectados, y el valor de delta U es igual a la suma de estos dos, por eso es importante tenerlo, bueno, entonces ahí estamos en presencia de polaridad aditiva. U y B van a ser homólogos. Mientras que si en vez de darme la suma me da la resta, significa que estamos en presencia de una polaridad sustractiva. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, tengo acá, yo le entrego 10 voltios y acá tengo 5 voltios. Si acá me da 15, se trata de una polaridad aditiva. Si acá me hubiera dado 5, estamos en presencia de una polaridad sustractiva. Es un ensayo muy, pero muy simple. Entonces, en general, bueno, se indica, lo que se indica con este ensayo de polaridad es si las conexiones son aditivas, o sea, digo bien, si las polaridades son aditivas o sustractivas. Y obviamente quedan definidas las letras. Es muy importante para la puesta en paralelo en transformadores también. Es otra de las condiciones. Esta es la condición, si bien es un ensayo muy simple, ¿eh? Es fundamental para la conexión de puesta en paralelo de transformadores. Esto es pasa o no pasa, porque si llego a colocar en paralelo dos transformadores con polaridad invertida, y bueno, ahí después tenemos que ir a buscar los transformadores a la casa del rebobinador, porque quedan
se destruyen los transformadores. Los bornes homólogos, que tienen la misma polaridad instantánea, los bornes homólogos dijimos que tienen la misma polaridad instantánea, ¿no? Cuando los bornes homólogos tienen, que son los correspondientes, son homónimos, fíjense acá, cuando los homólogos que tienen la misma polaridad, son además homónimos, U y U, la polaridad es sustractiva. ¿Mm? Perfecto. Bueno, esto no lo vamos a ver ahora, esto lo veremos oportunamente en cuando veamos transformadores trifásicos, porque esto es grupo de conexión. Es un ensayo también que se hace para la determinación del grupo de conexión. Es más, lo van a hacer, van a hacer algunos ejercicios de esto en el laboratorio, se hace, ¿no? El ensayo de vacío lo vamos a dejar acá, si le parece bien, ya que estamos prácticamente sobre la hora. Yo diría tipo menos 20, nos volvemos a ver en 10 minutitos, y ahí empezamos con el ensayo en vacío conforme a la norma IRA 2106. Antes que nada, pregunto, ¿alguna duda con esto, con el tema de polaridad o el otro de relación de transformación? Por ahora no, ingeniero. A ver, hagamos el paneo. Víctor sé que no tiene problemas. Mirko, ¿cómo andamos, Mirko? Bien, profe, bien. Estaba copiando, por eso no respondo. Bueno, cómo no. Lo mismo, todo esto que estamos viendo